Bienvenidos a la quinta sesión del diplomado Inteligencia Emocional para el siglo XXI. Aquí les Julián desde República Dominicana, les doy la bienvenida. Y hoy vamos a hablar de la conciencia social, es decir, la parte interna que tiene que ver con mi conciencia sobre las otras personas y el hecho de que yo vivo en sociedad. Como seres humanos, los seres humanos somos seres sociales y de todas las especies, posiblemente una de las que más depende de vivir en sociedad para poder existir. Si tomamos en cuenta de que durante un largo periodo de tiempo, años, los niños tienen que ser cuidados, alimentados y protegidos por los adultos. Un niño no es capaz de autosostenerse, un niño no es capaz de proveerse, un niño no es capaz de sobrevivir si no es dentro de una comunidad de adultos. Así que es muy importante entender que como seres humanos dependemos de otros y el resto de nuestras vidas va a ser precisamente en interacción con otros. La autarquía, el hecho de uno no depender de otros, no pasa de ser una fantasía de algunas personas. En realidad, si tú miras a tu alrededor, todo lo que tú tienes y prácticamente todo lo que eres, lo tienes y lo eres gracias a otros. Empezando la vida, gracias a nuestros padres y a Dios. Empezando por las cosas que tenemos, que la mayoría las han producido otras personas. Que nosotros las hemos comprado, que sí, pero no las produjimos, las adquirimos. Y ese es el origen del comercio y de la interacción entre seres humanos. Y es el origen de la cultura. Y es el origen de la civilización. La civilización y la cultura comenzaron precisamente cuando los pueblos, las tribus, empezaron a intercambiar y a desarrollar comercio entre ellas. Eso es clave para entender, porque nosotros, de hecho, el origen de uno de los aspectos más importantes que tenemos en lo que es la historia de la civilización y la cultura, que es la escritura y la lectura, pues lógicamente su complemento, surge precisamente gracias a las actividades comerciales. Los primeros escritos que se tienen en la historia de la humanidad que han sobrevivido son facturas y son inventarios. Es decir, la escritura y la lectura surgen de la necesidad de llevar un registro y hacer intercambios y generar determinados tipos de compromisos. Eso muchas veces lo ignoramos. Nosotros como especie debemos un gran aporte a lo que es la actividad comercial, que fue la que expandió el mundo y nos puso en relación con muchísimos bienes y servicios que no eran naturales de los entornos geográficos en que vivíamos. Por eso esa conciencia del otro es tan importante, porque además las personas son puertas. Ahora, las puertas pueden estar abiertas o cerradas. Esa es la parte que nos toca a nosotros en la gestión de las relaciones. Abrirnos puertas. Pero todas las personas son puertas. Existe el principio de que nosotros estamos a 4 personas de cualquier otra persona en el mundo. No importa qué tan importante, qué tan elevada, qué tan distante tú creas que estás de ella, tú estás exactamente a 4 personas de esa persona.
Y eso es importante, porque eso significa que por encima de nuestra diversidad y por encima de nuestras diferencias, por encima de todo prevalece nuestro parecido, nuestra unidad como especie y nuestra complementariedad. Todos nos necesitamos, todos dependemos del otro. Así que yo dependo del otro, pero yo soy el otro del otro. Así que él también depende de mí. Y eso es importantísimo que lo recordemos. La conciencia social es el entendimiento de la importancia que tienen los demás sobre nosotros y la importancia de vivir en comunidad. Entonces, hay aspectos que nosotros tenemos que considerar para el desarrollo y el cultivo de la conciencia social. El primero es la empatía, el ser sensible a las situaciones, a los sentimientos y a los intereses del otro. El ponernos en los zapatos del otro. Ese es el concepto clave de la empatía. Lo segundo que nosotros tenemos que considerar es la orientación al servicio. ¿Y qué es la orientación al servicio? Es enfocarnos en ser facilitadores, contribuir, aportar y apoyar el desarrollo de otras personas. El que esas personas logren sus metas. Zig Ziglar, una estrella en lo que es el mercadeo y las ventas en Estados Unidos, dijo: tú vas a lograr tus metas en la medida en que ayudes al mayor número de personas a lograr las suyas. Es decir, que las metas nuestras se realizan, se alcanzan a través de facilitar que otras personas logren las de ellos. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces estamos anteponiendo las metas nuestras a la de otros, cuando es a través de las metas de otros que se alcanzan las nuestras. Así que si ponemos las cosas en el orden correcto, nosotros vamos a ver cómo muchas de nuestras metas se ejecutan, se realizan, se verifican, simplemente porque ayudamos a otros a lograr las suyas. Esa es la orientación al servicio. La orientación al servicio nos lleva al desarrollo de otros. ¿Y qué significa desarrollar a otros? Desarrollar a otros es ayudar a que las personas desarrollen sus potencialidades, sus energías y sus talentos. Es empoderarlos, es respaldarlos, es animarlos, es mostrar entusiasmo ante ellos, es facilitarles el logro de sus metas, de su visión, de su misión. Es convertirnos en un recurso para otras personas y además ver las fortalezas y las cualidades de las demás personas, centrarnos en lo que esa persona tiene de grande, en lo que esa persona tiene de valor y de talento social. Como todas las personas también tenemos defectos, pero sobre los defectos no se construye, se construye sobre lo útil, sobre el talento, sobre las capacidades. Y todas las personas tenemos talentos, dones, capacidades, y todas las personas somos premios en las vidas de otras personas. Y si nosotros vemos el premio que hay para nosotros en cada persona, nosotros vamos a contribuir a ayudarlas a que ese premio, a que esos valores, a que esos dones y talentos florezcan y brillen. Por igual, conciencia social es también conciencia de la diversidad. Todas las personas somos distintas. Somos iguales y al mismo tiempo distintas. Es decir, tenemos nuestras peculiaridades, nuestra cultura, nuestras diferencias. Y esas diferencias deben ser valoradas, apreciadas, respetadas, toleradas, aceptadas.
diferencias que pueden estar desde la raza hasta la cultura, desde lo que es la nacionalidad hasta lo que es la lengua, desde lo que es nuestra forma de pensar a nuestras creencias. Y la clave aquí siempre es el respeto, la aceptación, la tolerancia y la unidad dentro de la diversidad. Es decir, respetando, aceptando, integrando, valorando y aprovechando lo que cada quien desde su individualidad tiene para aportar, para contribuir. Recuerda, somos personas distintas y nos necesitamos distintas para tener personas que compensen nuestras debilidades y aporten en lo que nosotros no somos tan buenos como ellas, porque nosotros somos también más buenos que ellas en otras áreas. Esa es la grandeza de la diversidad. Nadie es todo en todo. Todos somos mucho en algo, poco en otras áreas. Pero qué bueno que tenemos personas que son muy buenas, talentosas, brillantes, capacitadas en las áreas en las que nosotros no somos los más talentosos, los más brillantes ni los más capacitados. Eso nos permite concentrarnos en nuestras fortalezas. ¿Y qué vamos a hacer con nuestras debilidades? Las vamos a complementar con las fortalezas de otros. Y esa es la clave de la construcción de equipos, de la construcción de comunidades, de la construcción de organizaciones fundamentales, porque nosotros como humanos necesitamos equipos, comunidades y organizaciones. Solo con equipos, comunidades y organizaciones podemos sobrevivir como especie. Entonces hay otro aspecto de la conciencia social, que es la conciencia política. Y la conciencia política tiene que ver con las relaciones de dirección, de liderazgo sociales. Es decir, desde que hay grupos humanos, hay posiciones de liderazgo, posiciones de relevancia, posiciones de organización, ¿verdad? Y de dirección, en que las personas desarrollan determinados niveles de influencia y de poder. Y nosotros participamos dentro de organizaciones y participamos dentro de eso, de esa vida política y social, que no se refiere exclusivamente a la política partidaria, sino a toda relación entre personas. Las relaciones entre personas son relaciones políticas. Y donde hay relaciones políticas, hay relaciones de influencia, hay relaciones de liderazgo, hay relaciones de dirección. Y nosotros participamos de esas relaciones. Es importante también que tengamos conciencia de las corrientes de dirección y liderazgo que se mueven en las organizaciones en las que nosotros participamos. Dentro de los elementos de la conciencia social está la capacidad verbal y no verbal para generar un flujo conversacional, un flujo de comunicación. Es muy importante para nosotros desarrollar esas habilidades. Las habilidades conversacionales son fundamentales porque es a través de ellas que nosotros podemos aunar criterios y definir afinidades, valores comunes, metas compartidas para coordinar el esfuerzo colectivo, el esfuerzo social en el logro de objetivos comúnmente convenientes para todos. Así que la comunicación es un elemento fundamental. Segundo elemento importante son los roles sociales. Todos desempeñamos distintos roles sociales. Roles que son papeles o funciones, tanto dentro de nuestro hogar como dentro de nuestra comunidad, como dentro de nuestro trabajo, como dentro de nuestra sociedad. Y eso significa entender esos roles, entender su función
con respecto a otros roles y la idiosincrasia propia de cada rol. Por igual, es muy importante dentro de la conciencia social lo que es la escucha activa. Así que vamos ahora a centrarnos en el papel de la escucha activa. Y la escucha activa es la sensibilidad hacia el otro. Prestar atención a los intereses del otro, a la opinión del otro, es fundamental para nosotros poder entender la posición de la otra persona. Hay algunos aspectos claves cuando nosotros hablamos de escucha activa. La primera es oír sin juzgar y sin suponer. ¿Qué significa oír sin juzgar y sin suponer? Cuando yo juzgo o cuando yo supongo, yo detengo el escuchar al otro para escucharme a mí mismo opinando sobre lo que yo creo que el otro dice, no sobre lo que el otro dice. Y muchas veces estamos reaccionando no a la opinión del otro, sino a nuestra opinión sobre la opinión del otro. Con lo cual estamos provocando un malentendido. Si nosotros suspendemos la función crítica, la función de juzgar o de opinar sobre, y nos centramos en exactamente saber qué es lo que el otro está diciendo, empieza ahí un proceso útil de escucha activa. El segundo elemento importante es que nosotros entendamos que las palabras son aproximaciones, pero que se refieren, aproximaciones o etiquetas que le ponemos a fenómenos y a cosas, pero que no son los fenómenos ni las cosas. Entonces, toda expresión responde a un intento de transmitir, una experiencia interna. Ahora bien, la experiencia de lo que la persona está hablando no es la mía, es la de ella. Es decir, que cuando uno intenta entender la experiencia del otro relacionándolo con una experiencia propia, uno está adulterando de alguna forma la experiencia del otro, porque de lo que él está hablando no es de la que yo viví, sino de la que él experimentó. Nuestra actitud frente a cuando una persona nos habla de algo debe ser curiosidad y nunca entender que entendimos, sino buscar realmente tener una idea lo más aproximada posible de la experiencia real que la otra persona tuvo. Por ejemplo, si yo hablo de una comida, por ejemplo, un locrio de cerdo o locrio de pollo, lo que es un arroz con pollo, ok, bien, yo estoy hablando de una experiencia específica que yo viví, de un arroz con pollo específico que yo me comí, que no tiene que ver con ningún arroz con pollo que tú te hayas comido. Así que si cuando yo hablo del arroz con pollo, tú piensas en uno que tú te comiste, tú estás sustituyendo mi experiencia por la tuya. Entonces, si aquel no te gustó o aquel te gustó, tú vas a creer que o yo estoy mal o yo estoy bien, y estás renunciando a indagar exactamente cuál fue mi experiencia con el arroz con pollo. Así que en vez de creer que me entendiste, lo correcto ahí es curiosidad. ¿Y qué fue lo que tú sentiste? ¿Y qué fue lo que viste? ¿Y cómo te olió? Es decir, hacer preguntas que ayuden a que la persona ahonde en su experiencia, en vez de nosotros simplemente tomar lo que el otro dice y suplantarlo con una experiencia propia y creer que entendimos al otro, que es una fuente de malentendidos tremenda. La otra persona está hablando de su experiencia y la experiencia del otro no es la mía, es la de él. No solamente como experiencia, sino como conceptualización subjetiva de esa experiencia. Así que es importante nosotros centrarnos en aclarar la percepción del otro, en conocerla,
en tener curiosidad por exactamente qué la persona experimentó, qué nos quiere comunicar. No saltar graciosamente a conclusiones anticipadas, lo cual en muchos sentidos es el origen de la mayoría de los malentendidos. Otro elemento importante es hacer preguntas. Esas preguntas ayudan a aclarar, a consolidar la percepción. Simultáneamente, mientras vamos escuchando a las personas, es importante hacer contacto visual, sonreír y hacer un pequeño movimiento de aprobación. Eso ayuda a que la otra persona entre en mayor confianza. Las personas no les gusta y no quieren ser juzgadas y menos desaprobadas. Recuerda que la aprobación es un elemento fundamental en la relación. Cuando las personas no se sienten aprobadas o se sienten juzgadas, reaccionan heridas o se retraen. Y eso no es bueno para la comunicación. Así que la función más importante es la función de aprobar. Y aprobar no significa estar de acuerdo. Aprobar significa entender qué el otro está diciendo y que está diciéndolo desde su perspectiva o punto de vista. Cuando nosotros hacemos preguntas, cuando nosotros nos abrimos sin juzgar, ni presumir ni suponer, sino mostrando curiosidad, mostrando interés en el punto de vista del otro, ayudándolo a que lo precise y lo defina, entonces el siguiente paso en la escucha activa es resumir. Y el resumen es: bien, yo entendí que tú estás diciendo esto, esto y esto. ¿Estoy más o menos en lo cierto? El resumen le muestra a la persona que uno mantiene interés en lo que la persona dice y que uno trata de compendiar exactamente el sentido de lo que la persona nos transmite. A partir de aquí, yo puedo entonces pedirle el permiso. Y el pedir permiso es importante. Tú me permitirías exponerte mi punto de vista. Y esto ya es retroalimentación, Entonces, la escucha activa, la retroalimentación pasa después que yo hice el resumen y más o menos le di a entender a la otra persona que entendía el punto de vista de ella. Entender a una persona no significa estar de acuerdo con ella. Entender a una persona es comprender exactamente qué quiere decir. Ahora, todas las personas hablan desde su particular percepción de la realidad, desde sus intereses, desde sus agendas, desde sus propósitos, que no obligatoriamente tienen que coincidir con mis intereses, mi agenda y mis propósitos. Es importante que entendamos dónde tenemos visiones distintas, pero que no nos apresuremos a establecer una diferencia sin haber entendido exactamente qué la otra persona propone y quiere. ¿Cuáles son sus expectativas frente a las opiniones de las personas? Y en el mundo lo que existen son, en el mundo existen personas, animales, vegetales y objetos inanimados. Las organizaciones que nosotros vemos, pues son agrupamientos de personas que coinciden en un propósito determinado, pero las organizaciones en sí no existen. Existen personas. Nosotros le damos a las organizaciones de esas personas un nombre. Entonces decimos el banco tal, la asociación tal, el partido tal, pero en el fondo el partido, el banco, la asociación, etcétera, son aglomeraciones de personas y siempre estamos hablando no con una entidad amorfa, sino con una persona específica. Siempre en toda interacción
con otro individuo es una interacción entre personas, y las personas, aunque representemos organizaciones, tenemos nuestra individualidad al mando, nuestras preferencias, nuestras proclividades. Entonces siempre es una interacción entre dos personas, y eso es clave que nosotros lo entendamos. Y cuando nosotros pues hablamos con otra persona, siempre vamos, cuando nosotros interactuamos con otra persona, frente a las posiciones de la otra persona, nosotros vamos a tener una de estas 5 grados totalmente en desacuerdo, que es muy poco común. Mayormente en desacuerdo, es decir, hay áreas donde estoy de acuerdo, pero en la mayoría de los puntos estoy en desacuerdo. Medianamente en desacuerdo, es decir, hay un 50-50 en proporción. Estoy de acuerdo de esto y estoy en desacuerdo de esto. Mayormente de acuerdo, es decir, la mayor parte de los puntos tenemos coincidencia, pero hay unos pequeños puntos donde tenemos discrepancia. Y totalmente de acuerdo, que es también muy difícil. Así que nosotros, pues frente a las opiniones de los demás, estamos en una de esas 5 posiciones. La clave de esto es que no sean posiciones sobre la base de rechazo emocional o simplemente acrítico, o simplemente como una rabieta del niño rebelde, sino por una evaluación lo más desapasionada posible de positivo o negativo, conveniencias, es decir, haciéndole un análisis como el análisis Benjamin Franklin, lo positivo, lo negativo, y usando una idea de Edward de Bono, un PNI, positivo, negativo, interesante. Así que si nosotros somos capaces de evaluar cualquier hecho, ¿verdad?, en términos de qué tiene de positivo, qué tiene de negativo y qué tiene de interesante, podremos tomar una posición frente a esa propuesta o frente a ese elemento de la forma más equilibrada posible. Entendido los pasos que yo debo dar para la escucha activa, ahora viene un elemento importante: cómo me comunico de forma asertiva. Y eso significa ver los distintos modelos o estilos de comunicación. Y básicamente nosotros tenemos 3 modelos básicos: la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. La comunicación agresiva es una comunicación desde el niño rebelde. Es una comunicación que ve al otro como si fuera el enemigo y le habla de una forma desconsiderada, brusca, agria. Es una comunicación en el fondo defensiva. Es el individuo que cree que los demás quieren hacerle daño y se defiende hablando de forma agria o de forma violenta, amenazando y maltratando al otro. Ahora tenemos la comunicación pasiva, en que la persona acepta contra su voluntad y contra sus deseos el maltrato verbal de la otra persona. Y hay incluso una comunicación agresivo-pasiva y pasivo-agresiva. 2 modelos disfuncionales de comunicación, porque no están promoviendo el entendimiento, sino al revés, rompiendo los canales de comunicación. La comunicación asertiva, por otro lado, es una forma de yo, respetando al otro, darme a respetar también desde mi punto de vista. Así que la comunicación asertiva tiene
una serie de pasos. Vamos a ver esos pasos, así a grosso modo, ¿verdad? El primer paso en la comunicación asertiva es solicitar permiso. Esto es colocar a la persona en una posición receptiva. ¿Tú me permitirías exponerte mi opinión sobre tal cosa? Ese es un primer paso importante en comunicación asertiva. El segundo paso en comunicación asertiva es establecer los hechos. No mi interpretación de los hechos, sino los hechos. Por ejemplo, he notado que pese a que nosotros tenemos que comenzar a las 10, repetidamente estamos comenzando a las 10:20. Eso es un hecho. Eso es un hecho independientemente de que eso sea positivo o negativo, conveniente o inconveniente. Hay que establecer los hechos. Los hechos son un dato frío, sin el componente de la evaluación. Yo he notado, ¿ok? El tercer paso es pedirle a la persona su explicación del hecho. ¿A qué se debe, en tu opinión, que eso esté sucediendo? Así que nos abrimos a oír a la otra persona con el interés de entender al otro, no con el interés, recuérdate, de juzgar o suponer, sino de entender. Entender no significa estar de acuerdo. Entender significa simplemente oír la opinión que tiene el otro sobre ese fenómeno. A partir de ahí, entonces nosotros podemos exponer cuál es nuestra opinión. Me voy a permitir compartirte mi opinión sobre ese hecho. Ahora yo voy a exponerle mi opinión, lo que yo creo. Luego voy a exponerle cómo eso me hace sentir. Ese hecho está haciendo que yo me sienta de tal forma. ¿Por qué? Porque siempre frente a los hechos hay una emoción. Entonces le comparto mi emoción. En este momento le expreso mi expectativa. A mí me gustaría que se diera tal fenómeno, se hiciera tal cosa. O sea, mi expectativa. Expresada mi expectativa, busco llegar a un acuerdo. ¿Cómo podríamos lograr tal cosa? Y esa persona sabe mi interpretación del hecho, cómo eso me hace sentir y qué yo espero. Ahora es el momento de mover la conversación y la relación hacia una solución conveniente para ambos. El objetivo de la comunicación es llegar a acuerdos. No es imponerme yo sobre otro, ni que él se imponga sobre mí, ni tampoco romper las relaciones. El objetivo al revés es construir acuerdos mutuamente convenientes, mutuamente beneficiosos. Cuando llegamos a un compromiso, el siguiente paso en la comunicación asertiva es hacer un reconocimiento del otro, haciendo hincapié en los méritos, valores y talentos que nosotros le reconocemos a la otra persona. Y cerramos el ciclo reforzando el acuerdo y agradeciendo a la otra persona. ¿Por dónde comienza la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, el primer paso de la comunicación asertiva es definir cuál es mi propósito con la conversación. ¿Qué yo quiero lograr? Porque a partir de lo que yo quiera lograr, se define cómo yo tengo que conversar con la otra persona para mover la conversación hacia el logro de eso. Si yo simplemente dejo
que sean mis estados de ánimo, mi molestia, mi incomodidad, mi irritación, mi decepción, mi frustración, lo que controlen mi expresión. Lo que yo voy a hacer es empeorar una situación mala. Y una situación siempre puede ponerse peor. La mayoría de las personas no nos comunicamos asertivamente, sino agresivamente. O asumimos pasivamente la descarga emocional de otra persona y nos dejamos contaminar por los estados emocionales negativos, molestos, frustrantes, irritantes, coléricos de otra persona, y entramos en espirales de malestar, en espirales de expresiones de odio, y todo eso pues conduce a destrucción de relaciones, a heridas emocionales, a maltratos, a violencia. Todo eso pudo haberse evitado simplemente dominando el concepto de la comunicación asertiva. Yo no tengo que quedarme callado, pero tampoco tengo que dejar que mis emociones negativas controlen mi comunicación, porque el objetivo siempre es empujar la relación hacia mejor, no empeorarla. Dentro de lo que es la conciencia social está también cómo yo construyo la percepción que tiene el otro de mí. Eso se llama construir una reputación y una marca personal. Y todo pasa por entender qué yo quiero que la otra persona entienda de mí, cómo yo quiero ser percibido. Esa es una responsabilidad mía. Ahora, yo tengo que definir el objetivo. Recuérdate, comenzar con un objetivo en mente. Yo quiero ser percibido como una persona que sabe como una persona que es de tal forma. ¿Qué imagen yo quiero proyectar? A partir de ahí, tengo que ver qué elementos en mi forma de ser, en mi presentación, en la forma de yo hablar, en los temas que yo trato, en las imágenes que yo proyecto, aportan, suman y contribuyen a la construcción de esa percepción en el otro. La reputación y la marca personal son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a abrir o cerrar puertas en las demás personas. Las personas van a ser sensibles a la idea que yo transmito sobre mí, y todo lo que yo hago transmite algo. Así que pensemos qué queremos transmitir, por quién queremos ser tomados, sobre qué nosotros queremos decir que sabemos, cuál es la reputación, cuál es la imagen que queremos proyectar de nosotros. Como personas, nosotros dependemos mucho de la colaboración que nosotros podamos lograr con otras personas. Y eso va a estar muy influido por la percepción que las personas tengan de nosotros. De eso es que trata la construcción de una reputación, que normalmente ahora se le llama también marca personal. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Qué percepción tú quieres proyectar hacia los demás? ¿Qué imagen tú quieres que los demás se hagan de ti? ¿De qué tú quieres que los demás sepan que tú sabes? ¿En qué tú quieres que los demás te consideren una autoridad o un experto? Todo eso va a influir en la respuesta que tú obtengas de las demás personas, porque las personas van a actuar según la percepción que tengan de ti, y esa percepción es lo que ellos derivan de la acción que tú realizas. Así que es importante que tú dispongas qué imagen tú quieres proyectar, sobre qué áreas tú quieres proyectarte como un experto, qué tú quieres que las personas entiendan de ti, y a partir de ese principio de empezar con un fin en mente, decidir ahora qué acciones,
qué expresiones, qué imágenes, qué yo debo proyectar a través de los medios sociales, a través de mi comportamiento, a través de mi atuendo, a través de los temas que yo trato, que transmitan exactamente la percepción que a mí me interesa lograr. Uno siempre está provocando una percepción en otro. Uno siempre está generando una imagen en otros. Uno siempre está alimentando una reputación. El asunto es que si esa reputación no es deliberadamente creada por uno, es decir, no responde a un objetivo personal, sino que uno deja que se cree de forma silvestre o espontánea o totalmente desorientada, podemos estar generando una percepción y una reputación que al final nos perjudiquen en vez de que nos beneficien. Es un asunto de que cada cual asuma la responsabilidad sobre su imagen, sobre su reputación, sobre su marca personal. Cuando interactuamos con otra persona, también es importante abrirnos a entender a la otra persona. ¿Y qué significa entender a la otra persona? Para empezar, cada persona tiene un temperamento, cada persona tiene un yo dominante, cada persona tiene una historia personal, ha vivido una serie de experiencias, tiene una forma de ver las cosas, tiene unos gustos, tiene unas proclividades, tiene también antipatías. Y nosotros, si somos curiosos, si nos abrimos a comprender al otro, lo que no significa estar de acuerdo, sino entender al otro. ¿Por qué? Porque solo a partir de entender al otro, entender sus intereses, entender sus propósitos, entender sus agendas, podemos encontrar los espacios de afinidad, los espacios en que podemos interactuar porque tenemos intereses comunes, respetando y aceptando que también hay cosas en las que tenemos puntos de vista distintos e intereses simplemente diferentes. La vida se trata de aceptar que no en todo vamos a estar de acuerdo con otra persona, porque ni siquiera con nosotros mismos, con respecto a lo que fuimos y a lo que seremos, vamos a estar 100% de acuerdo. De algo sirve que el crecimiento, la maduración, cambian los intereses, cambian el entendimiento, cambian los puntos de vista. Así que si nosotros mismos cambiamos, todas las personas cambian. Entonces, lo importante es, dentro de esa diversidad, vamos a encontrar las áreas de afinidad, los intereses comunes, las cosas que nos permiten avanzar y empujar la relación hacia adelante. De eso trata un elemento clave en la gestión de las relaciones, la negociación, que veremos oportunamente. Ok, pero por ahora es centrarnos en que las personas somos distintas y tenemos puntos de vista distintos y podemos ver cosas que el otro no ve, al igual que el otro ve cosas que uno no ve. ¿Qué significa eso de ventaja para uno? Que nosotros podemos enriquecer nuestra idea de la realidad alimentándonos con los aspectos que los otros ven que nosotros no vemos. ¿Para qué? Para llegar a una idea mucho más amplia, mucho más completa, mucho más íntegra de lo que es la realidad. Mi visión parcial no es la realidad total. Voy a mostrar, vamos a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo muestro ese libro, fíjate, la parte que tú ves, yo no la estoy viendo, pero tú tampoco estás viendo la parte que yo veo. ¿Por qué? Porque tú ves la portada y yo estoy viendo la contraportada. Pero ni tú ni yo estamos viendo la parte de debajo. Es decir,
hay áreas que tampoco nosotros vemos, tampoco estamos viendo el interior. Así que la percepción que nosotros tenemos siempre es una percepción parcial. Si nosotros aceptamos que las percepciones que tenemos son parciales y que las otras personas pueden tener una percepción distinta, entonces, en vez de discutir percepciones y discutir si la mía es la más correcta o la tuya es la menos correcta, etcétera, o de verdad o falsedad, abriríamos nuestra mente para integrar percepciones y ampliar nuestro entendimiento de la realidad, aceptando que posiblemente, por más que lo ampliemos, hayan áreas de la realidad que permanecen ciegas a nuestra percepción y que otros podrían ver, sin embargo nosotros no vemos. Por ejemplo, una persona de menor tamaño podría mirar hacia arriba y ver la parte que ni tú ni yo vemos, y su percepción también sería una percepción parcial de la realidad. ¿Dónde está el error? Cuando nosotros queremos que la percepción parcial nuestra sea la única percepción posible, y cuando negamos las percepciones que otras personas tienen como percepciones válidas, pero por igual parciales. Igual es importante conocer cuál es el canal dominante en las personas. El cerebro humano de una persona pues normal, ¿verdad?, que tiene sus 5 sentidos en uso, normalmente tiene una preferencia por uno de 3 canales para absorber información de la realidad. Hay personas que somos, porque es mi caso, ¿verdad?, predominantemente visuales. Dependemos mucho de lo que vemos. Somos muy sensibles a la información que entra por los ojos. Hay personas que son mayoritariamente auditivas, que prefieren oír, que les gusta conversar, que dependen mucho de la información que le entran por sus oídos. Y hay personas que son primordialmente kinestésicas, que dependen de lo que toquen, de lo que manipulen, del movimiento de su cuerpo, igual que de los sentidos del olfato y del gusto. Así que nosotros tenemos ahora personas mayormente visuales, personas mayormente auditivas y personas mayormente kinestésicas. Y hay personas, la mayoría de las personas, pues tenemos 2 de esos canales más desarrollados que otros. En mi caso, yo soy visual kinestésico. Hay otras personas que son auditivas kinestésicas, o auditivas visuales, o visuales auditivas. O sea, tenemos un canal dominante, un canal en segundo lugar, y hay un canal que es el menos desarrollado. Eso hace que para nosotros comunicarnos con alguien es interesante conocer cuál es su forma preferente, la forma preferente de su cerebro en captar información. Igual es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra forma particular preferente. Ahora, cuando nosotros no comunicamos, es importante ser flexible para comunicarnos y transmitir información en el canal preferente del otro. Ese es un elemento fundamental sobre el cual hablaremos en su oportunidad con más detalles. Canales. Los cerebros o prefieren las imágenes, o prefieren los sonidos, o prefieren las sensaciones corporales. Visuales, auditivos y kinestésicos.